Mientras vayan buscando, por favor, el libro de Esdras. Ustedes recordarán que la semana pasada iniciamos una nueva temática pensando, hermanos, en reconstruir, en volver a hacer. El tema anual de nuestra iglesia es la santificación o la perfección cristiana. Y a veces queremos estar en un punto cuando quizás necesitamos retomar muchas bases en nuestra vida. Y creo que el pueblo de Israel es un excelente ejemplo para llevarnos, hermanos, de la mano de qué se necesita para que nuestra iglesia sea reconstruida nuevamente en muchas áreas, para que nuestra vida cristiana, para que nuestra adoración al Señor, nuestro amor por Él, sea el correcto. Estamos, bíblicamente o históricamente hablando, estamos en el tiempo donde el pueblo de Israel está regresando de su cautiverio de Babilonia, 70 años, y la semana pasada veíamos el tiempo de Zorobabel, ¿verdad? El tiempo en el que regresan con el gobernador Zorobabel, y a ellos se les da la indicación que reconstruyan el templo. Y si usted se pone a leer Esdras, del 1 al 6 aproximadamente, es el tiempo donde estuvo Zorobabel justamente. Ahí en ese inter entra Ageo, ¿verdad? Que fue el sermón que tuvimos, donde pues por la gente que criticaba o por cuestiones, la gente empezó a desanimarse y dejó solo los cimientos del templo y se hizo a un lado. Entonces llega Ageo, Dios por medio del profeta Ageo, para decir: ¿cómo puede ser posible que yo los haya traído hasta aquí y que me digan que no tienen tiempo para la casa? Y hablábamos, hermanos, de la vida y las prioridades. Yo no puedo reconstruir mi vida a la luz de la palabra. No puedo pensar o visionar en la iglesia si no empiezo a poner en orden mi vida, mis prioridades, mis tiempos. Y no solamente, hermanos, no quiero manipular para decir tienen que estar todos los días en la iglesia sirviendo. No, es una cuestión de adoración genuina al Señor, porque la intención de ellos es: sí tengo tiempo para muchas cosas, pero no tengo tiempo para Dios. Esa era la médula, no era una cuestión solamente de servicio, era una cuestión y una condición del corazón, porque Dios reclama, ¿verdad? Tienes tiempo para tu casa artesonada, tienes dinero para arreglarla, pero mi casa está desierta. Mi casa donde yo espero que tú adores, el que tú entiendas que yo te he traído hasta aquí para que seas mi pueblo y los demás lo conozcan, eso pasó a segundo término. Ahorita lo importante es tu vida y el Señor lo reclama. Y bueno, vimos la vida y las prioridades, cómo son importantes para pensar, hermanos, en la iglesia, en ser iglesia, y para pensar en mi vida de adoración. No puedo comenzar de otro punto si no entiendo qué es lo más importante en mi vida. Y así, esa es, digamos, la parte base de reconstruir mis prioridades. Pero lo que sigue, hermanos, y lo encontramos en Esdras, es la vida y las escrituras. Sobre qué va a ser el fundamento de lo que vamos a construir en nuestra vida cristiana y en nuestra iglesia. Me equivoqué de sermón, espérame un poquito. Esdras, hermanos, era una persona, se dice que era un sacerdote y un escriba. En los versículos del 1 al 5 vemos a Esdras en el capítulo 7 del 1 al 5. Esdras está justificando o está demostrando su línea genealógica. En aquellos tiempos era bien importante y muchas personas no pudieron demostrar
que ellos venían de una línea sacerdotal. Y aquí vemos precisamente que Esdras sí puede hacerlo, porque incluso en el versículo 5 dice, hijo de Aarón, primer sacerdote. Vemos que Esdras tiene el legado de sacerdocio de la línea de Aarón. Es bien importante, hermanos, mencionarles que entre el capítulo 6 y el capítulo 7, aunque usted y yo duremos microsegundos en pasar del 6 al 7, en la vida real habían pasado alrededor de 60 años entre el capítulo 6 con Zorobabel y el capítulo 7 con Esdras. Esdras y Nehemías sí son contemporáneos. Eso lo veremos después. Y en el capítulo 6, a Dios gracias, ya se reconstruyó el templo. Ya hay algo físico, ya no está tan bonito. De hecho, en Ageo se dice que lloraban porque no era como el templo de Salomón. El Salomón fue una cosa impresionante. Y pues acá, pues lo que Ciro dio y lo poquito que encontraron, y no era el templo de antes. Pero la promesa era que Jesús había de pisar ese templo, y por eso la gloria de ese templo sería mayor que aún la belleza del primero. Pero había un problema, hermanos. Yo quiero que ustedes imaginen y entiendan las cuestiones culturales. Regresó un pueblo de Babilonia después de 70 años. El pueblo que venía ya no tenía el idioma hebreo. Ya no tenían las bases fundamentales de la ley. No tuvieron en sus manos 70 años, solo tuvieron a Ezequiel, a Daniel y algunos profetas que hablaron de parte de Dios. Eso fue 70 años y regresan algunas personas y luego pasan otros 60 años. Entonces imagínense la generación que estaba ahí, sin un idioma, sin conocer realmente a Dios, con un templo físico, pero con una condición muy lejana de Dios. El trabajo de Zorobabel fue establecer la ciudad y la base de la ciudad o el centro de la ciudad era el templo como tal. Pero el trabajo de Esdras, hermanos, era restaurar la vida espiritual. Era que el pueblo entendiera los problemas espirituales. Y Esdras era un hombre, era un hombre, como decía Juan Wesley, de un solo libro. Esdras se le conoce como sacerdote y escriba. Usted y yo cuando dicen escriba como que pensamos en los enemigos de Jesús, pero en este tiempo los escribas eran un regalo de Dios, porque los escribas eran las personas dedicadas a interpretar la escritura, eran los únicos que tenían la capacidad de leerla, porque podían leerla, podían entenderla, podían interpretarla. Entonces, un escriba en ese tiempo era muy necesario para poder enseñar al pueblo la ley que habían perdido durante tantos años. Esdras era un escriba muy importante. De hecho, mucha gente los usaba incluso como cuestiones en porque sabían idiomas y como embajadores. Y bueno, Esdras estaba en Babilonia o en Persia, ya era Persia, estamos hablando de Artajerjes. También en este tiempo entra la historia de Esther. Esdras quiere regresar a Jerusalén y vamos a leer a partir del 6, pero nos vamos a estacionar en el 10. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Por qué estaba, hermanos? Porque dice 2 veces aquí en los pasajes, la mano de Dios estaba con Esdras. Dios estaba con Esdras. Y entonces el versículo 10 nos responde el por qué. Dice, porque Esdras
había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, ¿cómo restauras la vida espiritual de un pueblo? ¿Cómo restauras tu vida espiritual? ¿Cómo restauras a la iglesia? Con la escritura. No hay más. En la mañana en la escuela dominical mencionábamos o hablábamos de la fe. Y la fe, hermanos, mencionábamos que tiene que ver con el conocer. Y el conocer, al conocer, yo acepto eso o lo rechazo. Pero si yo no conozco, no hay manera. Y Esdras tiene una actitud para hacerlo. Dice que Esdras había preparado su corazón, había fijado y determinado hacer algo. El corazón, hermanos, en el judío o en el hebreo era el aspecto volitivo del hombre, es decir, era donde toda su voluntad estaba decidida, sus emociones, sus pensamientos, todo lo que era él, la expresión del corazón se resumía ahí. Entonces, Esdras estaba preparando su corazón, toda su mente y su voluntad estaban determinadas a hacer algo. Disponer el corazón hacia la palabra equivale a decidir y adoptar una resolución en tu vida. Es decir, como Daniel decidió no contaminarse comiendo los mismos alimentos que sus compañeros, Pablo debió desechar como basura lo que antes consideró excelente. Esdras se propone en su corazón. Un muy buen ejemplo de disponer el corazón o de decir yo estoy determinado a hacer algo es Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue alguien que hizo 70 resoluciones. Las pueden buscar en internet, son muy buenas, pero dice, por ejemplo, la 18. Estoy resuelto a vivir en todo tiempo como pienso es lo mejor en mis conceptos más devotos y cuando tengo las nociones más claras de las cuestiones del Evangelio y del mundo por venir. Tomo la resolución de mantener la más estricta moderación en el comer y beber. Estoy resuelto nunca a hacer nada que yo podría ver en alguien más, me diera la ocasión para despreciarlo o pensar en cualquier forma mal en cuanto a él. Entonces, vemos, hermanos, que el corazón de él mana la vida, dice la Biblia. Y Esdras había decidido poner su corazón en un lugar. Y ese lugar era la Escritura. En este caso era la ley. ¿Y qué iba a hacer con ella? Dice primero, inquirir. Inquirir tiene que ver con conocer, con indagar, con ser un estudiante devoto. Se dedicó a estudiar lo que la palabra enseñaba. Él se había fijado el firme propósito de escudriñarla. Porque, queridos hermanos, estudiar las Escrituras no es lo mismo que leer las Escrituras. Estudiar las Escrituras no es lo mismo que abrir las Escrituras y no tener la conciencia de tener un diálogo con las Escrituras. Puede haber muchas cuestiones por las que usted y yo batallemos para estudiar la Escritura. No la entiendo, no, es difícil, es aburrido, son tantas cosas que podemos decir y suponer, pero la cuestión aquí es que, hermanos, la vida cristiana tiene que ir más allá de una intención, sino de una disposición del corazón como lo tenía Esdras, para no solamente leer y cumplir, sino estudiar y profundizar. Y no necesita tener unos estudios profundos, solamente es dialogar, porque Jesucristo prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para revelarnos la verdad. Había una frase que decía, el autor de esto, de la Escritura, está contigo, enseñando la palabra y la Escritura. Por lo tanto, Esdras había puesto su corazón para estudiar las Escrituras.
Iglesia, amados hermanos, no podemos pensar en una vida edificada por Dios, en una madurez cristiana. No podemos pensar en llegar a un lugar si no hay vida y escritura en nuestras vidas, si no somos hombres y mujeres de un solo libro. Y no me refiero a que no lea algo más, sino que este sea mi base, como lo hizo Esdras. Y lo difícil no es solamente inquirir o estudiar, porque yo recuerdo a mi tío Gabriel Borunda, antes de que se convirtiera en sus últimos días, no, tenía algunos meses de convertido antes de morir, pero toda su vida fue ateo, agnóstico y demás. Dice que él fue de Dios en Dios hasta que encontró a su Dios verdadero. Y mi tío estudió la escritura, la conocía y la sabía, y yo creo que hasta mejor que muchos de nosotros. Pero fue porque no dio el paso siguiente que Esdras decidió hacer. Dice, dispuso su corazón para inquirir, y después dice, para cumplir la ley de Jehová. No solo es estar dispuesto a escuchar, sino a decidir vivir lo que dice aquí. Sino a entenderlo, traerlo a mi vida y practicarlo. Santiago dice que aquel que se acerca a la escritura y no hay una transformación, es como alguien que se ve en el espejo y dice, ando bien sucio, bueno, ni modo, y se van. Eso es ser oidores y no hacedores de la palabra. Si yo conozco la escritura, es muy bueno, pero si no se vive, no sirve de nada, hermanos. Y hermanos, esta es la parte mediática de nuestra vida. Disponer nuestro corazón no solo para conocer, porque es muy interesante quizás para muchos de nosotros conocer, pero vivirlo, de verdad vivirlo amando a nuestros enemigos, de verdad perdonando a aquellos que nos han hecho daño, de verdad quitando todo el coraje. Quizás cada uno de nosotros, hermanos, tenemos retos y situaciones difíciles. A lo mejor usted, voy a poner ejemplo mío. Cuando yo he llegado a escuchar, creo que a todos nos ha pasado, pero en el momento en el que uno escucha o se da cuenta que alguien está hablando mal de ti, cómo duele, ¿verdad? Cómo duele, y más si es una difamación o si es una calumnia. Pero es muy doloroso llegar a saber que alguien habla mal de ti o de tu trabajo o de tus intenciones. Y la primera reacción, hermanos, natural es pues guardar mucho coraje y enojarte y querer tomar venganza de eso, porque es mi reacción natural ante alguien que me hace daño. Y entonces llegar a la palabra y leer que Jesús, a quien buscamos imitar, lavó los pies a Judas cuando lo traicionó, o se llevó a Pedro a orar cuando él sabía que en unas horas también lo había de negar, y a Judas le dijo amigo cuando lo estaba entregando, y que eso llegue a tu corazón y digas, ¿y tú qué vas a hacer? Es como, no, yo quiero que les caiga un rayo, que mejor me aplico la de David y que les caiga un rayo. Pero vivir la palabra, hermanos, el ser confrontado y decir, una cosa te falta, como les decía a las iglesias, yo te conozco, a lo mejor vas bien, pero te falta esto, Ana, te falta. No es fácil, hermano. Por eso dice la palabra que Esdras propuso en su corazón, se dispuso a aprender la palabra y a vivirla. Dice un autor, cada generación necesita descubrir el tesoro que hay en la palabra. Una de las cosas que me preguntaron en mi examen de maestría
en los sinodales fue, ¿qué te llevas de la maestría? Y una de las cosas más maravillosas que me llevé de la maestría fue que la Biblia no me va a responder todas mis preguntas necias o chiples de pronto. Que la Biblia no me va a hablar de COVID o no me va a hablar de extraterrestres, porque a veces lo queremos forzar. Pero la Biblia tiene principios para todas las situaciones que podamos vivir. Principios bíblicos es la clave para poder vivir la vida que Dios espera que vivamos. Y Esdras no se quedó ahí. Inquirir, vivir o cumplir y enseñar. Es necesario que todo aquel que enseña la Escritura debe primero inquirirla y luego cumplirla, ya que uno no puede enseñar lo que no tiene o lo que no ha leído ni estudiado en la palabra de Dios. Estaba viendo un documental de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, extrema, en Netflix, que se llama algo así como Sumisa y Obediente, algo así, de una sociedad en Estados Unidos donde el profeta, hacían todo lo que decía el profeta. Yo estaba impactada de tantas cosas que pueden decirse de la Biblia o lo que Dios dice. Y mi reacción era, pues que no pueden abrir la Biblia y darse cuenta, ¿verdad? Pero no lo hacían. Y esa persona va a pagar por la mala enseñanza que dio y sometió a tantas miles de personas. Por lo tanto, yo no puedo enseñar lo que no tengo o lo que no vivo. Romanos dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hermanos, a lo mejor dicen, ay, qué bueno, yo no soy maestra ni maestro, entonces eso no aplica para mí. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a enseñar las Escrituras. Sea en un púlpito, sea en una clase, tienes una familia, tienes un esposo, tienes un vecino. Carlos Spurgeon decía, Señor, mucha gente nunca va a abrir una Biblia. Que yo sea una Biblia andante y puedan leerte a ti por medio de lo que yo soy. Permíteme ser la palabra de Dios viva, que la gente pueda leer sin necesidad de abrirla. Y eso nos convierte en maestros a todos. Y además, una de las cosas que celebramos en la Reforma con Lutero es que la Biblia estaba solamente para el clero. Y por medio de la Reforma la Biblia se dio a todos, porque creemos que Dios nos ha dado un sacerdocio universal. Es decir, todos tenemos la capacidad de escudriñar y de que el Señor nos hable y de interpretar las Escrituras para dar un mensaje de salvación. Amada Iglesia, el llamado para todos nosotros es que si queremos reconstruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, vida y escritura, disponer el corazón para inquirir, para vivir y para enseñar la palabra de Dios. Estudiar diligentemente es un placer y una necesidad personal y de la iglesia. Debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos para saber más, ser más y enseñar más. Iglesia Príncipe de Paz, seamos una iglesia que ame la Escritura, que disfrute y encuentre placer en conocer a su Dios por medio de ella, en saber que Dios sigue hablando a nuestras vidas por medio de su palabra y en que mi fe puede ser desarrollada a través de la misma. ¿Qué me está invitando el Señor? Disponer el corazón.
quiero terminar con una canción de Santiago Benavides, que esa está un poco chusca, pero lo que él invita en esta letra es como la Biblia, bueno, Dios está buscando gente que abra sus Biblias y encuentren la verdad para vivirla y para enseñarla. Dice así: la Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en sus juegos de computador. Muy achatada andaba la pobre con una crisis existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos más. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jeans, incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvides que Dios te habla. Ahorita hay un montón de Biblias, formas, colores, que en los tiempos de Esdras no se tenían. Y que hoy nosotros tenemos el privilegio de tener más de una Biblia en nuestra casa, un montón de versiones en internet, para que el Señor nos hable. Si yo quiero realmente, hermanos, edificar mi vida a la luz de la Escritura, prioridades y escritura se necesitan para tener una vida que adore al Señor y una iglesia que edifique un santuario para el Señor digno de Él. Así que, iglesia, el llamado es: seamos como Esdras. Tomemos la resolución de preparar nuestra vida para inquirir, para cumplir y para enseñar las Escrituras. Que el Señor les bendiga.